Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Y en esta edición especial vamos a hablar con Héctor Aponte, que es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es biólogo con la especialidad de botánica, tiene estudios doctorales culminados en ciencias biológicas, también por la Universidad de San Marcos, obtuvo una maestría en ecología, biodiversidad y evolución en la Universidad de París-Sud, dentro de la especialidad de ingeniería ecológica y gestión de ecosistemas. Obtuvo también una maestría en botánica tropical en la Universidad de San Marcos, es profesor de la Universidad Científica del Sur, coordinador de investigación de la Escuela de Biología Marina, investigador asociado del Laboratorio de Florística del Museo de Historia Natural de San Marcos, director de investigación y desarrollo del Instituto Peruano para la Sostenibilidad y Desarrollo y autor de múltiples artículos científicos y libros de divulgación de flora peruana. Bienvenido, doctor, al programa. Gracias por estar en La Manzana. Gracias a ti por la invitación. ¿Cuál es el origen de las especies? ¿No? Esta gran pregunta que se planteó Darwin ya por 1800, ¿no? ¿Cómo se origina una especie? Darwin y muchos científicos antes de Darwin intentaron resolver esa pregunta. Lamarck, el abuelo de Darwin, también intentó resolver esa pregunta. Y lo interesante es que Darwin logró ensamblar algunos componentes para poder explicarlos, ¿no? Por ejemplo, importante fue que Darwin tenía la información del tiempo de la Tierra, es decir, la edad de la Tierra, ¿no? Al menos una idea aproximada, varios miles de millones de años. Tenía, por ejemplo, la información de el trabajo de Malthus, por ejemplo, que era un economista. Él había logrado saber una respuesta interesante de las poblaciones, que en algún momento se saturan y algunos de los organismos de las poblaciones simplemente mueren o desaparecen, fruto de una suerte de selección. Algo que Darwin identificó en la naturaleza y le llamó selección natural, que es un proceso muy fino, no aleatorio, en el cual un grupo de organismos simplemente va quedando de lado, se va reproduciendo un poco menos, va teniendo menos éxito, y a lo largo de millones de años, esos organismos que tuvieron menos éxito y se reprodujeron un poco menos simplemente van desapareciendo, y aquellos que lo tuvieron, pues van quedándose. ¿Y qué determina que un grupo de individuos sobreviva y otro no? ¿No? Tiene que ver con la adaptabilidad al entorno, ¿no? O sea, no es cierto que las especies más fuertes sobrevivan. La fortaleza permite que algunos grupos de organismos efectivamente sobrevivan, pero la fuerza no es necesariamente la mejor arma. A veces puede ser la inteligencia, como en nuestro caso. En otros casos podría ser de repente el tamaño, ¿no? No necesariamente la fuerza, el tamaño. En algunos casos los más pequeños son los que sobreviven. En otros casos no es ni el tamaño ni la fuerza, sino la velocidad, ¿no? Entonces los más veloces son los que podrán escapar de los predadores y en consecuencia pues serán los que sobreviven. Oh, y la velocidad supongo que tiene que ver con la masa muscular, con la longitud de las extremidades. Si las extremidades son largas, hay mayor palanca, uno puede correr más rápido, pero también corre el riesgo de que se rompan los huesos. Entonces hay un límite, ¿no? De adaptabilidad, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, en algunos renos es muy importante para reproducirse tener unos cuernos muy grandes, porque es lo que les permite pelear, ¿no? y encontrar a la mejor hembra. Sin embargo, ha habido casos de especies en que los cuernos son tan grandes que el cuello simplemente se cae, ¿no? Se dobla y pues simplemente esos machos no logran reproducirse porque son tan grandes, ¿no? Entonces no es, hay como un punto exacto, ¿no? En el cual existe esta fuerza que va diciendo, ok, tú te quedas y tú no. Claro, o sea, puedes tener ciertas facultades, pero cuando es muy exagerado ya es contraadaptativo, ¿no? En el caso de los cuernos supongo que aparece por selección sexual, ¿no? Claro, en este caso selección sexual, ¿no? Ajá. A las hembras les gustan los machos con cuernos grandes. En esas especies. No nuestra especie, digamos, ¿no? No nuestra especie. Y el típico ejemplo, la cola del pavo real, ¿no? La cola del pavo real macho aparece por selección sexual, pero supongo que si la cola ya es muy grande, ya no hay manera de que un macho con una cola tan grande y pesada sobreviva, entonces no va a poder pasar sus genes por más de que sea muy atractivo sexualmente, ¿no? Sí, a propósito, ¿por qué las hembras de todas esas especies eligen cosas tan raras, ¿no? Realmente uno se lo pregunta, y en evolución existe una teoría que se llama, o una regla que se llama la regla del hándicap, ¿no? Que es justamente esta selección de las hembras por aquellos rasgos exagerados de los machos.
las colas muy grandes, los cuernos demasiado grandes, el color demasiado llamativo. Dice que, por ejemplo, bueno, si nosotros pensáramos como una hembra de esas especies, lo que nosotros lograríamos razonar sería, mira ese macho, ¿no? Cómo con esos cuernos tan grandes logra sobrevivir, ¿no? Vale la pena, ¿no? O mira ese macho con esa cola tan grande, a pesar de que tiene una cola tan grande, logra sobrevivir a los predadores que lo pueden ver. Definitivamente debe tener algo. Claro. Y al mismo tiempo estas reglas están asociadas con otras reglas, como por ejemplo la regla de la respuesta inmune. Aquellas aves, por ejemplo, que tienen colores muy llamativos, al parecer también tienen, o está relacionado con su respuesta inmune, tienen una mejor respuesta inmune. Entonces, por ahí que también estas se pueden ver favorecidas, ¿no? Digamos, en el caso de la extinción de los dinosaurios, se podría decir que una vez que cae el meteorito, hace 65 millones de años, digamos, si se mueren todas las plantas, viendo el invierno nuclear, digamos, si mueren las plantas y no hay mucha comida, ¿no? En general, entonces sobreviven, o sea, es probable que sobrevivan las especies más pequeñas que requieran de menos comida. Uno piensa que con la caída del meteorito, es la caída del meteorito la que causa la desaparición de las especies, ¿no? Y no es necesariamente eso. Acabas de mencionar, por ejemplo, el invierno largo. Esa fue otra consecuencia. La nube de polvo que se levantó y ocasionó un invierno. Hace frío. Y con ese frío también muchas especies que no estaban adaptadas a esas circunstancias desaparecen. Luego, ¿qué cosa no desaparece? Los organismos de repente que están debajo del suelo. Por ejemplo, nosotros descendemos de un grupo de mamíferos que logró sobrevivir a esta extinción, ¿no? Organismos que están roedores bajo el suelo probablemente, ¿no? Eso quiere decir que puedan adaptarse a cambios de temperatura o a cambios de dieta también, ¿no? Si están especializados en un tipo de dieta y desaparece esa especie, van a desaparecer también, ¿no? Sí, cambios de temperatura, de dieta, invasiones, ¿no? Por otras especies, ¿no? En este momento muchas especies están desapareciendo a causa de invasiones de otras especies, mientras que otras no, siguen manteniendo su espacio. Como en el caso de las especies que se extinguieron en 1800 por las migraciones, por las colonizaciones, ¿no? Claro. En Australia, por ejemplo, la cantidad de especies de marsupiales que desaparecieron por los mamíferos, ¿no? Por los gatos. Claro, los cerdos, ¿no? Los cerdos, los gatos, las cabras y todo lo que el ser humano transportó fueron consecuencia de muchas de las extinciones, ¿no? Interesante. Entonces, ¿se podría hablar de un origen de las especies en nuestro planeta? ¿O puede tal vez el ADN o algún tipo de bacteria haber originado en otro planeta y ha sido transportada? O sea, claro, es algo que todavía no se puede responder, ¿no? Pero tú estarías tentado a pensar que la vida se originó en este planeta o tal vez fue transportada de alguna otra parte. La verdad, no me voy por ninguna de las dos posibles explicaciones, ¿no? La primera que tú dices, que se denomina la panspermia, ¿no? La teoría de la panspermia, en la que es posible que algunas moléculas o inclusive otros organismos hayan sido originados en otras partes del universo y pues hayan llegado, ¿no? Es más, es muy probable que un planeta como Marte pueda haber tenido en algún momento determinado vida. Es probable, pero es una probabilidad, ¿no? No ha sido comprobado, ¿no? Y luego la otra teoría en la que la vida se originó fruto de la combinación adecuada de las moléculas en un momento determinado bajo unas condiciones determinadas, ¿no? En la Tierra. Es más, o sea, en esta misma teoría uno podría pensar que esto ocurrió no una vez, sino múltiples veces, ¿no? Y probablemente la vida apareció, se extinguió, apareció y se extinguió y luego pues logró agarrar viada como para mantenerla hasta el momento. Y en algún momento determinado también simplemente esa luz podría apagarse. Bueno, ya, entonces no podemos contestar ahorita en este momento si se originó en la Tierra o vino del espacio exterior, o ambas. Está por ahí que se originó en la Tierra y por ahí que también vino, o por ahí que se originó en la Tierra y ya está en otro planeta y se originó en la Tierra, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que todas las especies tienen un origen común. Eso es interesante, ¿no? Entonces todas las, digamos, todas las especies descienden de un tipo de bacteria primaria o primitiva, ¿no? Sí, podríamos decir de un protobionte. En realidad es probable que hubieran muchos tipos de protobiontes. Y es más, antes de los protobiontes podríamos decir las primeras moléculas que se podían autorreplicar, como por ejemplo el ARN, ¿no? Existen moléculas como el ADN, el ARN, pero en este caso el ARN es capaz de autorreplicarse, ¿no? Y esto hace pensar de que quizás al inicio estas moléculas pues, fueron las que desencadenaron autonomía, ¿no? En un espacio donde no existía tal cosa como autonomía, sino más bien las leyes de la física y de la química que gobiernan, ¿no? Entonces,
Posterior a eso, los protobiontes, ¿no? Que de repente lograron englobar vesículas de proteínas o de enzimas que finalmente tenían alguna función. Y luego un conjunto de fosfolípidos, o mejor dicho, de moléculas que engloban al ADN o al ARN y comienzan a formar núcleos, ¿no? Que en un momento determinado pues, se convierten en un eucarionte. Entonces sí, este protobionte podría haber tenido la estructura como de una bacteria, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que todas las especies derivan de una sola población de protobiontes y no de varias o en diferentes momentos? O sea, hay una manera de, tal vez mediante el registro fósil o el ADN de las especies actuales, poder revisar, ¿no? que efectivamente tenemos un pasado común y que es indubitable. Claro, efectivamente tenemos que basar nuestras hipótesis en evidencia. Si existe evidencia, nosotros podemos decir tal cosa puede haber sucedido. Y nuestra mejor evidencia de que todos los organismos tienen un antecesor común es que todos tenemos ADN, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las bacterias tienen ADN, todos los eucariontes tenemos ADN, ¿no? Entonces, esa es quizás la mejor evidencia que tenemos, ¿no? Y hay secciones del ADN que son idénticas, o sea, nosotros compartimos partes del ADN idénticas con una bacteria, ¿no? Sí. Y esa sucesión sería muy improbable que haya ocurrido al azar. Entonces eso indica que tenemos o sea, que somos primos hermanos. Claro, es más, nuestras células se asemejan, entre comillas, mucho, ¿no? Entre todos los grupos de organismos tenemos células que tienen membranas compuestas por fosfolípidos idénticos, ¿no? Somos de alguna manera muy similares, ¿no? Entonces, molecularmente, ¿no? A nivel molecular, claro. ¿No? Sí, porque si queremos compararnos con una bacteria, tenemos que hacerlo a ese nivel. ¿Qué causa que las especies se ramifiquen, ¿no? Hemos hablado de la selección natural y del ambiente, ¿no? Pero ¿qué podría causar, por ejemplo, que aparezcan las extremidades? O que aparezcan las alas o las garras. La respuesta para todas estas preguntas podría ser porque les dio, aunque sea un poco más de ventaja que al resto. Por ejemplo, las aves descienden de un grupo de reptiles que no podía volar. Entonces imaginemos a este reptil que no podía volar huyendo de un predador, ¿no? Y que en algún momento determinado en este grupo de reptiles que no podía volar aparece una pequeña estructura derivada de las escamas, en este caso una especie de pluma, que le permite siquiera trepar un poquito más en una montaña y huir. Y a lo largo de millones de años, pues lograron tener plumas. Y que en algún momento determinado logra levantar vuelo. Definitivamente eso fue una ventaja en ese instante, ¿no? Pero si volvemos atrás, al inicio de la explicación, eran escamas que simplemente en algún momento comenzaron a darle un poquito más de ventaja. Muy interesante. Bueno, estamos ya cerrando la primera parte del programa con Héctor Aponte. Él es especialista en biodiversidad y evolución. Y yo los invito a seguirnos en la segunda parte de la entrevista.